Y como todos los días, ya está aquí nuestra chef Lore. Chef, bueno, primero que nada, buenos días y felicidades. ¡Feliz día del amor! Porque también el amor entra por la boca, ¿eh? Sí, bueno, en mi caso con la comida me enamoran, Claro. Y la chef es Fatal. responsable de eso, aquí en este programa, caramba. Y venimos muy ad hoc. Bueno, venimos muy ad hoc. Yo vengo de... No, pero está bien, lo que viene intentamos. como lo medio decorado intentamos, con los sí. colores, pero la chef y yo sí nos uniformamos justamente para el día. Para el día, Ad hoc. muy ad hoc. Sí. Así ¿Cómo es. ves, mi Quique? Se ven muy bien, la verdad. Pues ya me dan un poco de envidia, pero ni modo, ya. Así me quedo yo. Y además vamos a conocer qué son las flores de pensamiento, que yo desde ayer estoy con el pensamiento de qué son las flores de pensamiento. Así que hoy lo vamos a aprender y justamente para esto vamos a ver los ingredientes. Para este filete de pescado blanco con pensamientos y rosas, requeriremos 4 piezas de filete de pescado blanco, También 4 cucharadas de mantequilla, 190 gramos de queso crema, 6 ramitas de hinojo, 10 flores de pensamiento, 10 pétalos de rosa, aceite de oliva extra virgen media taza de jugo de limón. sal y pimienta. y lechugas para acompañar. Se acabó. Se acabó con todo. eso, tan, Sencillo. tan. Pues mira, ya con las flores de pensamiento tenemos que vete tú a saber. Tenemos para pensar. Oye, pero mira, está muy colorido esto, ¿ya viste? Qué Los bonito, pétalos muy de las romántico. flores. Yo no sé si va a saber rico, ¿no, chef? Que me imagino que sí, pero cuando menos colorido va a estar, ¿eh? Eso va a estar, yo creo que sí va a estar Nos muy va a bueno. enamorar. Seguro, así que, a ver, Venga, chef, mi chef, ¿con qué Vamos nos a comenzar. arrancamos? Ahora Ok, sí. comienzo contigo, Humberto. Venga. Vamos a armar nuestro dip, que es Ok. básicamente queso crema con hinojo. El hinojo es esta plantita que se alcanza a ver. Es muy Ok. aromática y tiene como un sabor a anís. ¿Ok? Ya me llegó hasta Ese es acá, el ¿no? hinojo. Exacto, ese es el hinojo. Vámonos, ¿ok? Vámonos a la licuadora, Humberto. Y Que vamos. hoy me la prestó Quique por Sí. ser Día del Amor y la Amistad, porque ya ven que Yo sé Quique que- tiene... Con cuidado, Humberto, no Quique me tiene un vaya a idilio andar con la manipulando. licuadora, pero dijo, hoy por ser Día del Amor y la Amistad, mi Beto, ahí te va. te Yo la sé que tú no presto. tienes bronca. Ok, ahora de este lado podemos utilizar cualquier tipo de pescado blanco. Ahora está el baile, ¿verdad, Quique? Ay, mira qué bonito. Yo utilicé un filete de mojarra. ¿El limón para qué es? Para marinarlo toda la noche y que adquiera ese sabor. Le pusimos pimienta y sal y vamos a agregarlo todo Qué rico. Sí, por favorcito. Ok. Vamos a Entonces, ¿lo agregar. pongo acá? Ajá, ¿Sí? nada más ¿Quieres que que lo con nuestra ponga? mantequilla. Ah, porque claro. Eso le da sabor, Dios mío. Ahora les explico del otro lado mientras los chicos están ocupados. Ahí, Quique. ¿Qué son los pensamientos y qué son las rosas? Sí. ¿Se habían imaginado comerse las flores? Vamos, Quique. Yo no sabía que las flores se comían. Así es, tienen muy buen sabor. Más que la flor de calabaza. De calabaza, bueno, es parte de la cocina con flores que se utiliza, que está muy de moda. Ya tiene aproximadamente unos 10 años que comenzó como que esta tendencia, pero pues vamos a conocerla ya en casita, Que ¿ok? para mí los pensamientos es aquello que no nos deja dormir en las noches. Ah, aparte también. No, que me dicen que son flores y se comen, dije, a ver, Oye, ¿el ¿cómo? cempasúchil también se come? No, ¿verdad? No, ese Creo no. que ese no. Ok, para elegir nuestras flores comestibles es importante siempre ver que sean orgánicas. No todas las flores nos las podemos comer porque muchas tienen pesticidas. Entonces es importante que sean orgánicas, que lleguen y digan, quiero flores comestibles de esas meras. O sea, yo no puedo andar Pero por si el las parque. encontramos, si las pedimos así en los mercados de flores, ellos tienen que saber cuáles son. comestibles y Claro, cuáles no. O tampoco puedes andar por el parque Quique agarrando flores y comiendo. O sea, eso no. Ahora, tengo las rosas y las voy a capear con mi tempura, ¿se alcanza a ver ahí? Exacto. Con el tempura que hice, que la mezcla de harina, huevo y agua mineral. Observen, mineral? agua mineral para que le dé esa esponjosidad. Ah, qué buenos secretitos. Buenos secretos, Quique. Ok, ¿se alcanza a ver ahí cómo comienza a freírse? A ver, vamos a ver allá. Sí. A ver, deja que lo vean ahí en casita, observen. Esto va a ir soltando nuestro aroma de la Oye, y rosa. se fríe, o sea, se cose muy rápido, ¿no? Así es. Debe de quedar doradito, crocante para nuestra preparación. ¿Cómo vamos, Humberto? Ya me descompuso la licuadora. Ay, Dios mío, no, Quique, yo Humberto. Ya espero vamos a haberla empezar, tratado con Humberto. mucho cariño, ¿eh? Precisamente por eso no quería prestar. No. Ya vamos ¿Ya? a empezar, Humberto. No, yo La jefa de producción tiene que poner orden a este tipo de No, cosas. yo la traté con mucho cariño. Hoy es Día del Amor y la Amistad, señor, Exacto. señora, entonces no puede fallar. Pero pues ya le costó. Hasta la licuadora se trata con cariño el día de hoy. Ahora les explico. Donde compran ustedes flores, bueno, las flores comestibles, les van a vender estos que se llaman brotes. También no son caros, son económicos, se utilizan muy poquito y solamente es para realzar obviamente visualmente el platillo y darle sabor. Este es brote de betabel y brote de arúgula.
Ay, ay, ay. Ok, wow, cuántas cosas aprendemos. Ahora sí nos venimos con la parte romántica. ¿Se vio ahí en casita cómo se frieron nuestros pétalos de Ve rosa? cómo queda. Dale. Y crocantes, ¿eh? Muy bonitos. Vean, Sí, qué sí, cosas. sí. Ay, Dios mío, ya ¿Quién me se lo está iba a antojando. imaginar? Ahora, los pensamientos son estas flores. Estas flores nos proporcionan mucha vista. O sea, esta flor se llama pensamiento. Así es, para que la tengas todo ¿Y es el día. decorativa y Es comestible? decorativa y comestible, exactamente. Ah, o sea, Tiene cumple un dos funciones sabor. entonces, ¿eh? Así es, así es. Ya que tenemos todo, chicos, pues ya solamente montamos con nuestro dip, nuestro pescado y lo vamos a adornar. Qué delicia, cara. Y nuestros pétalos de rosa. Muy Oye, yo bien. pensé que estaba más laborioso, mi chef. Digo, cuando vi tantas cosas, dije, está difícil. Pero precisamente para recordar, por si usted no anotó los ingredientes, vamos a repetírselos para que tome mucha nota. Para este filete de pescado blanco con pensamientos y rosas necesitamos 4 piezas de filete de pescado blanco, También 4 cucharadas de mantequilla, 190 gramos de queso crema, 6 ramitas de hinojo, 10 flores de pensamientos, 10 pétalos de rosa, aceite de oliva extra virgen, también media taza de jugo de limón sal y pimienta. y lechugas para acompañar. ¿Qué Y parece? claro está, un buen apetito. Y también, ¿sabes qué? El día de hoy, una gran compañía. Ay, Mira, sí.